En el pueblo de Israel había una expectativa de la aparición del Mesías. Y en aquel entonces me dijo, hijo, según una historia del Talmud, las mujeres judías de la clase alta, sobre todo de la clase sacerdotal, eran los príncipes en cierta forma en Israel, guardaban a sus hijas vírgenes hasta los 40 años, con el deseo de que una de esas hijas de ellos fuera la privilegiada de la profecía de Isaías, porque aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Y dijo, esa era la expectativa que había. Y la otra expectativa era, dijo, que cuando aparecía un predicador y comenzaba a hablar y a arrastrar mucha gente, los judíos se aglomeraban pensando que a lo mejor ese sería el hombre, ese sería el Mesías. Y en esos días se levantó un hombre que había nacido en un lugar que hoy en Israel se conoce como Qumran, el lugar donde un grupo de judíos llamados los celotes se le conocía el verdadero tema de hoy en día de algunos que se dicen mesianos, como judíos mesianos. Ellos creían 100% en la aparición del Mesías y andaban con las escrituras vigilantes si alguien cumplía esa profecía. Allí entre ellos dicen que se levantó un hombre. Este hombre era hijo de un sacerdote. Este hombre se dejó crecer la cabellera de estilo nazareo. Decidió vestirse al estilo de Elías. Y este hombre comenzó a predicar a las orillas del río Jordán, cerca de Qumran. Comenzó primeramente con los 10, que es el número que se utiliza en el judaísmo. Esos 10 comenzaron a hablar sobre el mensaje de ese predicador. Y en poco tiempo eran multitudes de judíos que se reunían a las orillas del río Jordán para escuchar a aquel misterioso predicador vestido en forma como el profeta Elías. Ante esas noticias, los encopetados religiosos, los intocables, los que no se dejaban tocar del pueblo en Israel, los que tenían hasta guardaespaldas, se conocían como el sumo sacerdote y los fariseos. Al oír la noticia de ese extraño predicador, decidieron también ellos mandar una comitiva que preguntara públicamente si él era el Mesías o debían de esperar a otro. Posiblemente debió haber sido eso de las 9 de la mañana. Posiblemente había unas 500, 700 o tal vez más personas. Allí estaba aquel extraño predicador que comenzaba a dar un mensaje duro, pero durísimo. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Yahweh? Y aquel juicio de Dios está en sus manos y mandará un vendaval. Y cuando dice que él predicaba aquel mensaje, la gente pegaba gritos. Los judíos pegaban gritos y decían, Yohanan, Juan, ¿qué haremos? Y él les decía, arrepiéntanse públicamente de sus pecados y bautícense. Y la gente pasaba y él los bautizaba. Luego dice que vinieron soldados gentiles. No recordamos que en el judaísmo, en aquel momento, para el judaísmo, la salvación era solo para los judíos. Ellos no tomaban en cuenta a los gentiles. Pero dice que vinieron los soldados romanos y le dijeron, ¿y nosotros qué haremos? Y allí él abre esa puerta y él dice, también para ustedes hay oportunidad, pero hagan justicia honestamente. Mientras estaba diciendo eso, se acercó un grupo de la comisión de judíos
de los encopetados de Jerusalén. Y ante aquel grupo grande de personas le dijeron: Yohanan, ¿eres tú el Mesías que hemos estado esperando? ¿O debemos esperar a otro? Y en ese momento él responde y dice: no, yo no soy el Mesías, pero entre nosotros está. Lo que da a entender el verbo gramatical en el hebreo es que en ese momento allí estaba el personaje. Y él dijo: no, yo no soy ese Mesías, pero entre nosotros está uno. Aquí está uno, del cual yo no soy digno ni siquiera inclinado en esta forma. Recuerda que un judío hasta hoy en día no se puede inclinar ante ningún hombre, solamente ante Dios. Y Juan dijo: ni siquiera inclinado en esta forma soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Yo les predico para arrepentimiento, yo les predico y les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que está entre nosotros les bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en sus manos. Cuando él está diciendo eso, de acuerdo al relato de Lucas, el médico amado, viene, se abalanza un personaje. ¿A qué nombre? Ese personaje extraordinario. ¿Cómo pudo haber sido él? Dije, en un evento en el 2019 donde se me invitó, en un evento donde había muchos mandatarios, y allí hablé que cuando hice mi servicio social con Naciones Unidas, que fue la que pagó todos mis estudios, me tocó estar en múltiples de países, y como joven entré en una iglesia allá, una iglesia católica en China, en Pekín. Yo quería ver qué era la idea que tenían los chinos sobre Jesús. Y cuando entré a ese lugar, encontré que para los chinos Jesús era chinito, así, pelito parado, ojos pequeños, y para ellos Jesús era chinito. Pero cuando estuve en África, también quise saber qué pensaban los africanos de Jesús, y descubrí que los africanos también tenían a un Cristo negro. Según ellos, Jesús era negrito. Pero cuando estuve en Italia, me di cuenta que para los italianos, como dicen los mexicanos, Jesús era güero, ojos azules. ¿Cuál de todos tiene la razón? Era un joven, en aquel entonces intrigado con Naciones Unidas y teólogo. Así que hice investigación y encontré dos historias, dije esa vez ante todos los gobernantes. Dos historias, una de la historia secular y otro que tiene que ver con la historia de la Biblia. La historia de la Biblia, un profeta que profetizó 750 años antes que él naciera. Su nombre es Isaías. Dijo, porque nos habla de un personaje, ese personaje de Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es un hombre sin ninguna hermosura para que le decíamos. En la traducción en hebreo es un judío común y corriente. No olvide que los judíos todos son del Medio Oriente. Y en aquella época todavía los judíos no se habían mezclado con los blancos. Así que los judíos eran más parecidos a lo que son hoy en día mexicanos, centroamericanos, sudamericanos. Isaías dice, no tiene ninguna hermosura como para que le decíamos. Es un judío común y corriente. Eso es lo que dice Isaías. Pero ¿qué dice la historia secular? A finales de los 70 se encontraron los documentos que se desclasificaron
ya en su totalidad, ahora hoy en día en el Museo de la Biblia en Washington, fueron encontrados documentos de la Gran Biblioteca de Roma. Esos documentos habían sido guardados en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, pero no se habían desclasificado. Y cuando desclasificaron uno de esos documentos, encontraron una carta de la Gran Biblioteca de Roma, de los Césares. La carta es pequeña, pero contundente. La carta dice: como tú, oh César, me lo has pedido una vez, acerca que te describe quién es un tal Jesús de Nazaret. Para decírtelo en cortas palabras, es un hombre de mediana estatura, color de piel nuez, usa sus cabellos al estilo nazareo, se hace vestir con una sotana y se hace acompañar de 12 humildes pescadores. Cuando la gente lo ve venir de lejos, todo el mundo se burla de él, pero cuando lo tienen cara a cara, frente a frente, nadie se atreve a burlarse de él. Tiene la mirada de un rayo de luz, y cuando uno lo queda viendo fijamente, necesariamente siente el deseo de amarlo. Cada vez que está hablando, está regañando, y cuando termina de hablar, está llorando. Se dice entre los judíos aquí que nunca antes otro rabino ha hablado como este Jesús de Nazaret. Y se dice que nunca se le ha visto reír, pero que sí siempre se le ve llorando. Si deseas más información de él, César, con mucho gusto te lo mandaré. Firma Publio Centurios. Efectivamente, la ciencia, hoy la historia comprueba que Publio Centurio fue nada menos ni nada más en lo que en Lucas se conoce como Cirineo, y fue 2 veces gobernador de Israel. Fue gobernador cuando Jesús nació y le tocó ser gobernador en el año 27 después de Cristo. Y exactamente Mateo dice que él fue sustituido por Pilato. Así que coincide la historia de la carta. Así que él supo, él conoció y vio de cerca. Pero volvamos de nuevo esta mañana. Cuando Juan está diciendo: no, yo no soy ese Mesías, pero entre nosotros está uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y en ese momento se acerca un judío de aquellas cantidades que le tocaba bautizar día a día. Pero este judío era diferente. ¿Por qué era diferente? Porque Juan, Yohanan en hebreo, empezó a sentir que su corazón palpitaba. Todos los que están aquí, incluyendo los siervos de Dios, cuando tuvieron su primera experiencia con Jesús, se dieron cuenta que hubo un impacto en sus corazones. Porque cuando Jesús llega a nuestra vida, Él produce vida, Él produce un impacto, Él produce algo que nadie puede explicar. Y eso es lo que le pasó a Juan esa mañana. Él había bautizado cualquier cantidad de judíos, pero este judío que se acercaba a él impactó su vida. El corazón de Juan comenzó a temblar, a palpitar. Aquel hombre que le sobraban las palabras ahora se está quedando mudo. Cuando de momento se acerca aquel judío galileo, se acerca donde él y le dice: Yohanan, Yohanan, bautízame, Yohanan. Y Juan comienza a trastabillar. Si usted lee bien el pasaje de Lucas y de Mateo, él tartamudea y le dice una palabra hebrea. Y es muy importante porque en estos días que voy a hablar como pastores más en privado entre viernes y sábado, porque en los últimos años hay un ataque durísimo contra la deidad de Jesús.
incluyendo multitud de pastores que están negando la verdad de Jesús. Si es o no es Dios también. Y Juan, porque está en el hebreo, yo tengo mi Biblia en hebreo. Juan hace una declaración que un judío no se la puede hacer a ningún judío común y corriente, solamente a Dios. Yohanan dice, Hashem, usa la primera palabra. Esa palabra significa altísimo, Dios. Hashem, Hashem, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Y tú vuelve a utilizar la palabra Hashem, Elohim, que es Señor y Dios. Es el primerito que declara públicamente a Jesús Señor y Dios. Y le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Hashem, Elohim, Adonai. Y Jesús se va acercando y le dice, Yohanan, bautízale. Es necesario que cumplamos la Escritura. Declaración impactante para Juan. Su cuerpo, lo que sintió en ese momento. Y cuando lo zambulle en el agua, y en ese momento en que está saliendo del agua, de acuerdo a Mateo, dice que se sintió como un estruendo. Todos los judíos lo sintieron. Aquel lugar como que se estremeció. Y Juan escuchó como un rayo una voz de arriba que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y a partir de ese momento vio al Espíritu Santo en forma de paloma que se posaba sobre Jesús. Y así comenzó la vida pública de aquel rabino de Galilea. Su vida pública duró solamente 3 años y medio. Hizo milagro que nadie los ha podido repetir. Resucitó, dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 peces. Reprendió la tempestad, caminó sobre las aguas, resucitó o levantó paralíticos, cojos, dio vista a los ciegos y resucitó personas hasta con 4 días de muerto. Cuando hoy en día nuestra misma ciencia científica en la medicina dice que es imposible que una persona después de 48 horas de muerto, sobre todo en aquella época donde no existían las refrigeradoras, una persona después de 48 horas de muerto, su cuerpo se inflama y empieza su descomposición. Es por eso que en Israel la persona se moría en la mañana, en la tarde lo enterraban, se moría en la noche, en la mañana lo enterraban. Pero la Biblia dice que Jesús resucitó a una persona con 4 días de muerto. Su nombre, Lázaro. Como dije, hizo milagros que nadie los ha podido repetir. Y finalmente se resucitó a él mismo, mostrando que Él es nuestro gran Dios todopoderoso. Pero hablamos de ese momento. Es la gran Pascua judía. Esa Pascua que en este año coincidió con el calendario solar. No olvide que los romanos tienen un calendario que es solar y el de la Biblia es el calendario lunar que hasta hoy en día se practica en Israel. Así que no todos los años la Semana Santa coincide con la Pascua judía, que es exactamente en la que murió la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero en este año coincidieron los dos calendarios. Así que en una Pascua como la que pasó hace poco, fue la última Pascua que Jesús visitó Jerusalén.
Los historiadores dicen que esa última Pascua, los de Galilea, que fue un descenso famoso, los judíos de Galilea presintieron en su corazón, como me decía el rabino Toledo, este que mencionó al comienzo, me decía: hijo, los galileos presintieron que este Yeshua era el hombre. Así que posiblemente muchos galileos, tal vez 500 o 700, 800 galileos, decidieron acompañar en esa última Pascua a Yeshua Nazareno a Jerusalén. Eran como que ellos presentían en su corazón que eso iba a ser la última Pascua del gran rabino. Ahí llegó, vino en el camino, pasó por Jericó. Allí en Jericó sanó a 10 leprosos. Y en esa caminata muchas gente de Jericó se unieron a él. Y otros judíos de la casa donde vivía Lázaro en Betania, quizás 1500 judíos, que para aquel entonces era bastante, se unieron aquella mañana en lo que los católicos le llaman la entrada triunfal de Jesús. Allí en el Monte de los Olivos decidió que lo montaran sobre un pollino, es decir, el hijo de una burra, pero virgen, es decir, un pollino virgen, que nadie lo hubiese montado. Y dice que lo montaron sobre ese pollino virgen. Y aquellos judíos de Galilea eran los judíos humildes, sencillos. Aquellos judíos de Jericó eran los judíos humildes y sencillos. No eran los judíos encopetados, capitalinos, que menospreciaban al resto de los judíos. Aquellos judíos humildes y sencillos decidieron entrar con él a Jerusalén. Y dice que tendían sus talit, sus mantos, al paso y ponían hojas de olivo y ponían también hojas de palmera en su paso y gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el Hijo de David. Cuando los encopetados religiosos vieron eso, en lugar de abrir los ojos y pelar los ojos y darse cuenta que se estaba cumpliendo frente a sus narices una profecía